¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Chile Bajo la Lupa a través de la señal de Universidad Autónoma de Chile Televisión UATV, un espacio que se ha dispuesto desde nuestro canal para poder conversar con los y las aspirantes a algún sillón de senador, tanto también como de diputados en ambos distritos. En este caso y el día de hoy vamos a estar conversando con candidatos al Senado por la circunscripción número 11 de la Araucanía. Y vamos a estar hablando, fíjense, de transparencia, probidad, el rol de la Contraloría y por supuesto también los delitos funcionarios. Para hablar de este tema durante esta jornada le damos la bienvenida a quienes nos están acompañando. Nos acompaña el día de hoy Jal Ijade. Ella es candidata al Senado por la región de la Araucanía, militante del Partido Ecologista Verde. Bienvenida, un gusto tenerla por acá. Gracias. Nos acompaña también Miguel Becker. Él es candidato al Senado por la Araucanía, militante de Renovación Nacional y va por la lista Chile Grande y Unido. Bienvenido. Muchas gracias, Natalia. Y nos acompaña también Ronald Clips, candidato al Senado por la Araucanía del Partido Socialista y de la lista Unidad por Chile. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Este va a ser un espacio de conversación, de análisis, donde vamos a poder hablar precisamente sobre las temáticas que tienen relación con transparencia y probidad. Comencemos entonces, vamos a plantear un tema, una pregunta y la idea es que cada uno de ustedes pueda desarrollar su respuesta. Si quiere de pronto emplazar a otra de las personas que está acá, puede hacerlo y que se pueda generar en definitiva un diálogo. Al término de este Chile Bajo la Lupa van a disponer de 1 minuto y medio para poder dirigirse a la teleaudiencia detrás de cámara, ¿ya? Vamos a comenzar precisamente sobre Contraloría. Contraloría, institución relevante de nuestro país que durante el último tiempo ha estado a la palestra, ¿cierto?, entregando información a través de diversos estudios donde hacen cruce de datos y donde, por supuesto, estalló lo que conocemos como el caso de las licencias médicas. Y dado a que la ley de organización y atribuciones de la Contraloría, según el artículo 61, dispone de responsabilidad civil para aquellos funcionarios que gestionen mal bienes o fondos públicos por culpa o por negligencia, la pregunta es la siguiente: ¿qué proponen para fortalecer la transición precisamente de casos en que hay indicios delictuales? Puede ser esto fraude, corrupción, malversación, etcétera, desde la esfera administrativa de la Contraloría hacia una persecución penal efectiva. Esto teniendo conocimiento que la Contraloría puede hacer sus descargos, ¿cierto?, en materia administrativa. Pero en esta transición precisamente desde la esfera administrativa hacia una eventual persecución penal que sea efectiva. ¿Qué es lo que ustedes proponen para eso? Comenzamos, Jal, con usted. Bueno, debo reconocer que en realidad el tema de hoy recién me lo informaron hace un rato. Yo venía preparada para otro tema. Respecto de las licencias médicas, lo que yo propongo, o sea, yo creo que acá tenemos que buscar propuestas más que todo y ir al origen de por dónde se producen las fugas legales, por decirlo así. Hay que revisar las leyes y dentro de eso actualizar, generar propuestas nuevas, ¿ya? Y principalmente fiscalizar con políticas fiscales, valga la redundancia, neutras. Sí, Jal, en sí, durante el último tiempo, a raíz de licencias médicas, pero también hay otro tipo de hechos que se producen, ¿cierto?, en la administración pública, el rol de Contraloría lo hemos visto comunicacionalmente que ha sido muy relevante. ¿Qué cambios le haría usted en materia legislativa si usted eventualmente llega a ser senadora de la República por la circunscripción número 11, precisamente para que lo que determine la Contraloría como ente pueda derivar en una causa penal? Quizás darle más atribuciones a la Contralora en este minuto, Dorothy Pérez. ¿Qué siente usted que pudiera estar faltando para el rol fiscalizador que hace precisamente esta entidad?
Bueno, confirmo lo que usted dice, porque se requiere principalmente mayor fiscalización. Y reitero, también hay muchos vacíos legales que hay que revisar, porque dentro de eso se generan todas las situaciones que no deberían generarse, Claro. en términos generales. Yo quiero hablar aquí en términos simples, ¿ya? Porque entiendo que la audiencia que nos ve son personas comunes y corrientes. Y que ven noticias y saben lo que está pasando y ven lo que Sí, responde es que yo la siento Contralora ante una que situación. ya las noticias están todos los días para todos, entonces yo creo que aquí hay que venir a presentar más propuestas en base a esas noticias que ya todos sabemos. Entonces, Perfecto. yo Muchas estoy gracias. por revisar la ley, ver qué es lo que hay, ver qué es lo que, por ejemplo, hay un término que yo sí quiero, sí o sí, realizar como senadora, que es el famoso debiera. El debiera, algunos dicen que hay que sacar la I y dejarlo por deberá. Yo voy más allá, o sea, deberá es como futuro. Yo quiero el debe ahora. O sea, quien está en tal situación debe proceder de esta manera. O en tal falta se debe proceder, se debe, no se debiera, ni se deberá, se debe ahora, ahora. Quiero llevar todo el momento presente, porque si no seguimos, como se dice en el fútbol, chuteando la pelota más adelante. Perfecto. Muchas gracias. Miguel Becker. Gracias, Natalie. Sí. Bueno, sin duda, primero felicitar a Dorothy Pérez, nuestra Contralora Nacional, que se lo he dicho en persona también, que costó que el gobierno la nombrara definitivamente a propósito de querer nuevamente nombrar a contralores que vienen son externos y los nombran como directores de Contraloría, y en ese sentido creo que es un tremendo error. Dorothy Pérez es una persona de carrera, a los 31 años ya era Contralora de la Quinta Región, y en ese sentido tiene una tremenda trayectoria y experiencia que le está dando frutos al país, sin duda. Por otro lado, en la Comisión de Gobierno Interior, la cual soy parte, estamos solicitando modificar la ley 18.695 que otorga mayores atribuciones a la Contraloría para poder actuar directamente en todo el ámbito del quehacer público, también incluidos los municipios, porque hoy día hay una falencia que dice que la Contraloría solo le puede ordenar a algunos jefes de servicio, en este caso los alcaldes, que le dice, mire, detectamos una situación, investíguela y tome las medidas. Y lo que ocurre normalmente es que hay muchos alcaldes que simplemente no lo hacen. Y la Contraloría no tiene atribuciones para poder decirle al alcalde, mire, señor, si usted no lo hace, usted también se va junto con quienes hayan cometido estos ilícitos. Y en ese sentido creo que también hay que hacer un trabajo fuerte en relación a las atribuciones, y no solo eso, sino que una Contraloría más fuerte también con las Contralorías regionales. Hoy día nuestra Contraloría regional está de alguna forma sobrepasada con la cantidad de investigaciones y situaciones que se están presentando. Probablemente como nunca antes en la historia de nuestro país, a propósito de las fundaciones y todo lo que hemos visto, que es una vergüenza tremenda, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, entregando recursos a destajo sin ejercer el control correspondiente. En relación a las licencias médicas, formo parte de la comisión investigadora, que se denomina Comisión Investigadora número 73, que la conformamos 13 diputados de distintas bancadas, y nosotros, la primera persona que invitamos fue a la Contralora. La primera reunión, ya llevamos cerca de 14 reuniones, donde han participado todos los estamentos relacionados con el tema licencias médicas, y esto realmente es un desastre, es una vergüenza, porque no hay fiscalización, no hay control, y en ese sentido creo que a través de esta comisión investigadora vamos a proponer serias sanciones a todos esos delincuentes, verdaderos delincuentes, que haciendo uso de licencias falsas salieron al extranjero. Y en ese sentido yo espero que la comisión investigadora, en las conclusiones, podamos poner mano dura totalmente en relación a estos temas. Mi experiencia no es tan larga como la tienen otros candidatos, pero durante 12 años en el municipio de Temuco no hubo nunca un cuestionamiento en nada. Y tampoco lo ha habido los 5 años que ya llevo fuera del municipio. Y en ese sentido habla de que a través de la unidad de control desarrollamos una serie de herramientas y elementos
para poder detectar oportunamente las situaciones y lograr fiscalizar y controlar a las personas que puedan estar eventualmente teniendo un comportamiento inadecuado con los recursos públicos. Ronald. Sí, bueno, agradecer la invitación nuevamente a la Universidad Autónoma de Televisión. Creo que aquí lo importante es establecer una línea base. La línea base es que todos estamos de acuerdo con que la Contraloría tiene que ejercer su trabajo. Ese trabajo se ha venido realizando en torno al uso de algo tan simple como son las tecnologías, el cruce de información. La información que hoy en día tiene la Contraloría permite efectivamente dar cuenta de que existen estos casos en donde a través de un simple cruce de información se puede obtener estas investigaciones que se están desarrollando en cada uno de los servicios. En ese sentido, nosotros desde esta campaña tenemos una visión bien importante respecto a la transparencia y todo lo que es la anticorrupción, en el sentido de que cualquier persona que esté condenada por corrupción debiera tener particularmente una condena que es no poder ejercer de manera perpetua un cargo público. Eso claramente es materia de ley, es algo que nosotros vamos a proponer cuando lleguemos al Senado. Lo otro que nosotros queremos proponer es precisamente el uso de tecnología. La tecnología hoy en día nos permite tener inteligencia artificial, uso de plataformas para poder visualizar qué es lo que está ocurriendo con cada uno de los funcionarios en sus diferentes materias, y una plataforma digital de gasto público abierto en línea permitiría perfectamente conocer qué está haciendo hoy en día un municipio, un servicio público con su propio gasto, el propio Congreso, para poder ver en qué se están utilizando los recursos. No un informe que se entrega a final de año donde se analiza en qué se distribuyeron nuestros recursos, sino que tiene que ser en línea para que tanto la ciudadanía, que hoy en día es muy activa tanto en redes sociales como en el diario vivir, pueda tener información a la mano para poder fiscalizar a quienes ejercemos una función pública. En ese sentido, las tecnologías y hoy en día el uso de la inteligencia artificial tiene que ser una herramienta eficaz para poder ayudar a los entes fiscalizadores y también a la ejecución de propios proyectos que tenga el Ejecutivo propiamente tal. Reforma a la ley de transparencia. Hoy en día tenemos una ley de transparencia que permite tener una transparencia activa, una transparencia pasiva respecto a plataformas que entregan información, pero que muchas veces están desactualizadas. Pasan 2 meses para poder ingresar información que se pueda ver en la plataforma. Nosotros lo que apuntamos es que sea en línea, que todos los municipios y los servicios públicos, claramente con una capacitación, una discusión detrás, se puedan implementar herramientas que permitan tener información para que la ciudadanía pueda tener acceso de manera transparente a dicha información, claramente resguardando información que tiene que ver con materias que son delicadas, que tienen algún resguardo legal, ¿ya? Pero creemos que, por una parte, el condenar a alguna persona que tenga o sea condenada por caso de corrupción y que pueda aumentar la pena a no poder ejercer de manera perpetua un rol público, yo creo que es algo importante para que efectivamente quienes hoy en día están abusando del servicio público. ¿Por qué? Porque hoy en día cuando uno ve a nuestros servidores públicos se les mete a todo el mismo saco, ¿ya? Y en ese sentido creo que es importante separar a quienes hoy en día ejercen una función pública de manera responsable, con trayectoria funcionaria, de quienes hoy en día están haciendo un uso malicioso de instrumentos para poder tener beneficios personales. De hecho, hoy 2 directoras municipales fueron destituidas de la municipalidad de Coyipulli. El alcalde, de hecho, también se refirió, digamos, a esta decisión. Esto a raíz del término de sumarios en el marco de estos viajes al extranjero, estando bajo en el periodo de licencia médica. Es un tema que, al menos ya con el término de los sumarios que están haciendo todos los municipios, que fue parte de lo que mandató precisamente la Contraloría, vamos a ir viendo cuáles son las decisiones que van adoptando los jefes comunales. Transparencia preventiva en compras públicas. ¿Qué leyes o regulaciones adicionales promoverían ustedes para evitar fraudes o corrupción en las contrataciones públicas, especialmente en contratos grandes e importantes que pueden ser también relacionados con obras viales, la ejecución de infraestructura grande como hospitales, etcétera? ¿Qué es lo que ustedes propondrían? Sabemos que hay muchos casos de estas características, digamos, que donde hay inversiones millonarias
precisamente para avanzar en eso y se van ralentizando y tenemos construcciones emblemáticas que han demorado un periodo tremendamente largo y ha habido mucho entre medio. ¿Qué es lo que ustedes proponen en términos de leyes o regulaciones precisamente para evitar aquello y que exista fraude o corrupción? ¿Comenzamos con usted? Sí. ¿Sí? Bueno, yo creo que hay que tener en claro que hay una nueva ley de compras públicas que se actualizó hace Sí. 2 años. Esa actualización se está implementando cada 6 meses. Hoy en día, en los próximos meses debería ya ingresar, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda y Obras Públicas a la plataforma de mercados públicos y claramente esas inversiones o esas licitaciones que se van a entregar tienen mucho que ver con el vínculo que va a tener ese sector público que va a levantar la licitación con el sector privado. Yo creo que ahí hay que ser muy cauteloso con el volumen de venta que se realiza, o sea, el volumen de la licitación en términos de recursos, de repente son recursos bien importantes que se adjudica una sola empresa, ver la viabilidad financiera que tenga esa empresa para poder ejecutar los trabajos, porque nos ocurre, por ejemplo, con nuestro mercado que pasado mucho tiempo, pasó una pandemia, afectó la liquidez de la empresa, hay que ver cuál es el respaldo financiero que tienen las empresas y ahí lo importante es tener una ley que le permita a los funcionarios poder fiscalizar precisamente ese tipo de respaldo financiero que pudiera tener la empresa para poder realizar aquella licitación y poder postular. En ese sentido, otra cosa que es importante en el caso de las empresas es que puedan tener también respaldos mucho más fidedignos de su capacidad crediticia para poder realizar trabajos de esta envergadura y en ese sentido el sector público tendrá ahí que hacer cumplir todas las normativas o las multas que se tengan que realizar. Yo creo que ahí es importante muchas veces hacer cumplir los contratos que están teniendo los servicios públicos o las municipalidades o los gobiernos regionales con las empresas privadas. Entonces lo que le entiendo es que con la adecuación, modificación que se hizo 2 años, estaría bien de acuerdo a lo que observa usted. Usted Sí, no haría ninguna... solamente agregaría la mayor capacidad de fiscalizar la capacidad financiera de la empresa, ya poder tener mayor información que hoy en día se entrega de manera a través de alguna boleta de garantía. Yo le exigiría nuevos instrumentos para poder que los funcionarios públicos de control puedan tener un respaldo fidedigno de que esa empresa va a poder dar cumplimiento a aquella por la cual fue contratado. ¿Jal? Ay, yo siento que hay empresas que a veces quiebran y se dan a entender que se fueron a la ruina. Y bueno, y después renacen con otro nombre. Yo ahí vería cómo regularizar eso para que no hayan ciertas, ¿cómo decirlo?, ventajas de esa acción. Eso puntualmente. Perfecto. Miguel. Bueno, muchas veces, Natalia, echa la ley, echa la trampa. Y resulta que siempre hay alguna forma de engañar al Estado para hacer las cosas mal, como lo han demostrado con un verdadero máster durante estos últimos 4 años. Un doctorado con respecto al tema. Lo que yo creo que hay que hacer un esfuerzo, porque ya lo decía mi antecesor, en el sentido de que debemos tener fórmulas de fiscalización más severas por parte de la autoridad, en que se destituya con cierta rapidez a los funcionarios que no cumplan bien sus tareas y que ojalá queden a perpetuidad sin poder seguir trabajando en el servicio público. Porque ocurre muchas veces que uno se encuentra con una persona trabajando que está sometida a proceso y le empezamos a buscar los antecedentes y nos encontramos que tiene en su pasado también otras acciones similares y no fueron tomadas las medidas correspondientes. Entonces, primero seleccionar bien a las personas que quieren trabajar en el servicio público. El servicio público para servir a la gente y no servirse del servicio público y no servirse de lo público. Y en ese sentido yo espero que se puedan tomar medidas y que la Contraloría pueda destituir con cierta rapidez. La Contraloría tiene que aumentarse la cantidad de personas que ahí trabajan. Lamentablemente en esto no se trata de hacer fiscalización o unidades de control dentro de los municipios o dentro de los organismos del Estado que estén buscando, te pillé. No se trata solo de eso, sino que se trata de dar las
los lineamientos para que las cosas se hagan bien. Lineamientos que también, como decía mi antecesor, en el sentido de que si hay una empresa que se va a seleccionar para construir un hospital que puede costar 35.000 millones de pesos, que tenga las espaldas para poder trabajar adecuadamente. Y en eso no nos debemos perder, tenemos que tener un Estado más pequeño, pero más riguroso, más controlado, más fiscalizado, y ese Estado al servicio de la gente, y ese Estado contrata a las empresas privadas para hacer bien las cosas y con una muy buena fiscalización. Y el que cometa errores en lo privado, que también tenga una sanción severa en ese aspecto. La ley 21.592 protege a aquellas personas que denuncian precisamente ante Contraloría algún acto que se esté llevando adelante en algún estamento público por parte de algún funcionario o funcionaria público. Esto está vigente desde octubre del año 2024. ¿Cómo asegurarían ustedes que dicha protección sea efectiva en la práctica? Que efectivamente las personas puedan denunciar, que quede en el anonimato, que se reserve y que los anime a poder ir denunciando situaciones anómalas que se puedan estar generando al interior de instituciones públicas, y que evidentemente esto derive en sanciones claras, ¿cierto? Y que no existan represalias en contra de estos denunciantes. ¿De qué manera ustedes pudieran garantizar eso en su eventual función como senadores de la República? Miguel, comenzamos con usted. Sí, Natalia, nosotros cuando hicimos esa ley, que fue promulgada hace muy poco, lo que hacemos es que Contraloría puede recibir digamos, denuncias anónimas, y también la Fiscalía puede recibir denuncias anónimas, y eso es muy importante que se respete y se mantenga el anonimato, porque si no, se produce que yo no quiero perder mi pega, no voy a denunciar a esta persona que está cometiendo un ilícito. Y tiene que ser todo lo contrario. Si se detecta algo y alguien lo conoce, bueno, fuera que por ley las personas que estamos en lo público estamos obligados a hacer presente las situaciones de anormalidad o situaciones que sean de corrupción o de apropiación indebida de recursos públicos. Y en ese sentido creo que es fundamental que se mantenga el anonimato para que esto sea realmente un éxito en cuanto a que las denuncias anónimas lleguen a ser una investigación, y que esa investigación llegue al final, si corresponde, llegue a la destitución de quienes estén cometiendo este tipo de ilícitos. Y para eso se requiere un trabajo serio y responsable de quienes reciben las denuncias y la gente que se atreva a poder denunciar a quien esté cometiendo ilícitos. Yo quiero agregar algo que se me quedó en el tintero del tema anterior. Tiene que ver con el registro público de beneficiarios finales. Ya. Yo creo que es importante para poder tener acceso a la información por la cual una empresa va a ser beneficiaria, porque cumplió con los requisitos técnicos, porque cumplió con todos los procesos legales, saber quién es el verdadero dueño de la empresa. Para eso es importante tener mecanismos de fiscalización o mecanismos de entrega de información para que el Servicio de Impuestos Internos, la Unidad de Análisis Financiero y la Comisión de Mercado Financiero también tengan información para conocer quiénes son los verdaderos dueños de las empresas. Porque como hablábamos delante, hay empresas que tienen proyectos que son de miles de millones de pesos, ¿ya? Y que claramente tiene que haber un control de quién es el verdadero dueño. Lo comentaba acá Jael, que tiene que ver con las empresas que en algunos casos se van e ingresan a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento porque no tienen liquidez, caen en insolvencia y tienen que volver a empezar. Eso está bien. Pero lo que no está bien es que una empresa que haya tenido recursos públicos, que se haya adjudicado un proyecto grande, se vaya a insolvencia y vuelva a generar otra empresa sin que el servicio público sepa quién es el verdadero dueño, ¿ya? Yo creo que ahí es importante hacer el registro público de beneficiarios finales como un mecanismo preventivo para los casos de corrupción. Respecto a el tema de la protección de denunciantes de la ley 21.592, es importante tener en consideración que hay que evitar todo lo que son las filtraciones. Aquí, si es que no tenemos la capacidad de fiscalizar la filtración de información,
por parte de los organismos públicos, ya sean los fiscalizadores o los denunciantes, es bien difícil que podamos proteger a nuestros denunciantes, porque en definitiva se sabe que hoy en día la filtración de información que se entrega a los medios de comunicación o que se entrega en redes sociales hace que claramente las personas tengan poca capacidad de poder hacer una denuncia anónima. En ese sentido, yo creo que hay que tener hacer un foco en cómo evitamos la filtración de información que es muy específica y que tiene que ver con algunas investigaciones que son de grandes volúmenes de recursos públicos que se están utilizando de manera indebida y que en definitiva se están denunciando, y al no tener ese resguardo, en algunos casos no se genera esa denuncia. Jal. A ver, bueno, no tengo mayor información sobre la ley 20.592, pero aquí lo que más yo veo que ¿qué es lo que pasa? Esto se filtra y se rompen confianzas. Entonces, ¿cómo generamos confianza para que esas denuncias se den? Porque ¿qué pasa si esto a mí si este sistema no me protege? O sea, estoy en múltiples riesgos, ¿ya? Entonces yo vería la forma de legalmente sancionar a través del Código Penal, puede ser, tengo que estudiarlo, a quienes rompen esa confianza. Porque en un denunciante puede estar el hilo de la madeja para poder desenmarañar una cosa muy grande. Ya lo estoy diciendo en términos sencillos. Entonces yo iría por sancionar a quienes rompen esa confianza en quien hace la denuncia y la coloca en riesgo. Voy por generar confianza y sancionar a quienes quiebran todo, filtrando la información. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bien. Muchas gracias, Jal. Vamos a ir a una pausa, pero volvemos enseguida y continuamos conversando con nuestros entrevistados el día de hoy: transparencia, probidad, el rol de Contraloría y, por supuesto, de distintos funcionarios. Vamos y volvemos. Continuamos con Chile bajo la lupa y nuestros entrevistados que nos acompañan el día de hoy. A continuación, vamos a invitarles a hablar de percepción y qué es lo que ustedes proponen en el ámbito de la percepción, porque efectivamente existe una brecha entre la percepción y la realidad en respecto a la corrupción. Lo que la gente responde a la hora que se les pregunta, ¿cierto?, sobre sus opiniones, lo que perciben, y la ciudadanía tiene una percepción alta de corrupción en nuestro país. ¿Qué medidas concretas proponen precisamente ustedes para reducir esta brecha entre percepción y realidad y cuáles serían estas medidas de eficacia que ustedes proponen? ¿Ya? Miguel, ¿comenzamos con usted? Muy bien, sin duda. A mí me parece que de alguna forma ya lo hemos mencionado. El tema de la corrupción, yo creo que hay una sensibilidad muy grande en el país, porque hoy día afortunadamente la prensa pone en las pantallas a todos los que han cometido ilícitos y que están haciendo mal uso de los recursos públicos. Y en ese sentido creo que es bueno que así ocurra. Es bueno que se destapen todas estas situaciones de manera que se tomen las medidas correspondientes. Y la percepción yo creo que es real. Hay una percepción de que los gobiernos regionales están entregando recursos en forma indiscriminada. Están las instituciones recibiendo, las fundaciones recibiendo recursos también en una forma increíble, muchas veces ni siquiera rendir. Bueno, nosotros tenemos hoy día 3 diputados que están desaforados a propósito de situaciones de irregularidades, lo cual yo lo lamento muchísimo, porque se supone que cada partido elige a quienes van a ser sus candidatos. Y si elige a los candidatos, bueno, elijámoslos bien, dentro de las bases o dentro de las personas que nosotros creemos que van a cumplir bien sus funciones. Y en ese sentido yo espero que
a propósito de las medidas que se tomen, a propósito del trabajo que se haga de parte del gobierno, poniéndole suma urgencia a proyectos de ley que vayan apuntados precisamente a esto. Da la impresión de que a veces son ellos mismos los que no quieren que se investigue, que no se investigue los Procultura y todas estas otras cosas que hemos escuchado con tanta fuerza este último tiempo. Entonces, yo espero que el gobierno, que ya le quedan algo así como 170 días, que obviamente queremos que pasen rápido, pero que termine este gobierno. Pero antes que termine, que gobierne hasta el 11 de marzo, y para eso entonces que le ponga suma urgencia a leyes que tengan que ver con esto, precisamente. Y esa suma urgencia nosotros la tenemos que tomar, y estamos obligados como Cámara de Diputados y como Senado de la República a tramitarlo con urgencia, precisamente situaciones de este tipo que tanto mal le hacen a Chile, tanto mal le hacen a la política, tanto mal le hacen a la credibilidad de quienes trabajamos en esto. Sí, bueno, yo creo que cada peso que es robado por quienes hoy en día han actuado de manera corrupta, atentando contra el trabajo que han necesitado muchos de nuestros habitantes de la región de la Araucanía, son pesos que no llegan a salud, que no llegan a educación, que no llegan a las carreteras, que no llegan a los caminos rurales de nuestra región de la Araucanía. Yo creo que hay que ser enfático en que cuando hay recursos que son mal utilizados, deben efectivamente haber una investigación de por medio y que la condena tenga que ser la inhabilidad perpetua por parte de quienes sean condenados por estos casos. Es algo que hay que discutir en el Congreso, hay que abrir esa discusión porque creo que hay que dar ejemplos para que esto deje de ocurrir y que la percepción de la ciudadanía deje de ser que en Chile los casos han ido en aumento. Yo creo que hay que ser muy claro en esto. Hay casos como el ex gobierno regional en donde hubieron casos muy graves donde personas que querían emprender, que querían desarrollar su emprendimiento, fueron precisamente engañados en su cara, engañados personas que hoy en día querían utilizar esos recursos para poder levantar sus emprendimientos y que hoy en día no tienen esos recursos. Y en ese sentido, yo creo que hay que ser muy claro en que hay sectores que en definitiva no están apuntando a aquello, ¿ya? Y en esa lógica, el trabajo que hay que apuntar en el Congreso tiene que ver con todo el peso de la ley a quienes hoy en día estén o hayan participado o hayan sido condenados en casos de corrupción. En ese sentido, la inhabilidad perpetua por parte de quienes hoy en día no estén con las manos limpias respecto al uso de los recursos públicos. ¿Al? A ver, como propuesta, no sé si ya lo había dicho, creo que es necesario y el país merece que se generen políticas fiscales neutras para fiscalizar sin incidir ni en la economía expansiva ni contractiva, es decir, deben existir marcos regulatorios en los gobiernos regionales, y esto lo escribí, para evitar defraudar al fisco en convenios con asignaciones directas, especialmente cuando un funcionario público es parte de una fundación. Creo que de ahí parte todo. O sea, siempre yo soy partidaria de que hay que ir al origen de todas las situaciones, porque estar poniendo parches encima no vamos a seguir con el mismo problema de fondo. Entonces, respecto de la pregunta que es cómo estrechar la brecha que hay entre percepción y realidad referente a la corrupción, estamos muy mal porque, para empezar, siento que son responsabilidades compartidas, especialmente en las vías de comunicación. Yo siempre voy al origen de una palabra. Por ejemplo, cuando decimos medios de comunicación, ¿qué he visto en lo real? Medios. Entonces voy a ser quizá demasiado coloquial con el ejemplo. ¿Por qué no se llaman enteras de comunicación? O sea, prefiero ya hablar de vías de comunicación. Yo creo que siempre hay que buscarle el otro lado a la moneda. Ya, lamentablemente, las vías de comunicación de todos los tipos son poco creíbles. Las personas ya hay muchas personas que para estar en una mejor condición anímica no escuchan las noticias, ¿ya? Corrupción,
desde mi experiencia, yo siempre voy a hablar desde mi experiencia, considero que siempre ha habido, ¿ya? En todos los gobiernos, qué se sabe más, qué se sabe menos, qué puede comprobar uno como ciudadana común y corriente. Porque de repente es muy fácil enlodar al otro. Y después, cuando ya le sacamos todas las plumas, ¿cómo se las colocamos después? Ha pasado con muchos actores sociales en política. Literalmente les han dado muerte social por desplumarlos cuando en realidad no era así como se decía que se hizo tal o cual cosa, que ellos hicieron tal o cual cosa. Entonces, yo siento que aquí hay que volver a hablar con la verdad de frente siempre. Falta honestidad, falta ética, perdón que lo diga, pero creo que hay que recalcar que lo que decía el otro día otro invitado, hay que volver a los valores. Estamos en un mundo de valores trastocados. Y me recuerdo que mi abuela decía, el vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo. O sea, de cierta forma, el ciudadano común y corriente está en esa situación. Tristemente, me tengo que acordar de ese dicho. Entonces, aquí, ¿cómo recuperamos, cómo estrechamos esa brecha? Con la mayor, precisamente el tema de hoy día, con la mayor transparencia posible. O sea, cada persona en cada rol, el rol que sea, tiene que ser impecable. Yo lo digo como senadora o futura senadora. O sea, mi rol es ser impecable en todo. Si soy profesora, debo ser impecable en todos los aspectos. Si soy madre, si soy una actora social, si soy una dirigente, todos debemos evitar la corrupción, todos, porque es responsabilidad de todos en el fondo. Entonces, esto no es algo que competa solamente a un tema legal. Se pueden hacer leyes, pero ¿qué pasa cuando las leyes no se cumplen? Es letra muerta. Entonces, aquí tiene que haber un cambio de conciencia, me atrevo a decir, en lo que respecta a nuestra participación ciudadana, porque si no, todos nos vamos a ir al precipicio, por decirlo de alguna forma, vamos a perder la confianza unos con otros. Y lo que tenemos que hacer es recuperar nuestra calidad como raza humana y desde ahí, a través de la política, generar todas las redes que se han ido rompiendo en el camino. No sé si se... Sí, muchas gracias. Queda claro con eso. Bien. Lo han mencionado los tres, la situación de los casos convenios, como se la ha denominado comunicacionalmente, efectivamente estas investigaciones que están en curso en gran parte del país, sino en todas las regiones. ¿Se pudo haber evitado esto? ¿Qué piensan ustedes que se puede hacer precisamente para fiscalizar este tema de las asignaciones directas, las licitaciones a fundaciones? ¿Tienen que volver al Estado la ejecución de esos cursos, esas capacitaciones, lo que no se hizo que usted mencionó hace un rato, o seguimos trabajando con estos convenios precisamente con fundaciones, corporaciones, etcétera? ¿Qué falló y qué es lo que ustedes proponen para que esto no vuelva a suceder? ¿Con quién comenzamos? ¿Sí? ¿Usted? Ya. Sí, yo creo que hay que ser bien claro en esto. En algunos casos se debe utilizar este tipo de mecanismos. Hoy en día claramente hay muchas restricciones producto de los propios casos, ¿ya? Hemos tenido una desaceleración en la descentralización política y fiscal a nivel del país producto de estos casos, pero en muchas medidas los gobiernos regionales, por ejemplo, podían haber utilizado esos recursos para ser entregados a servicios públicos que tienen las competencias, que tienen el conocimiento. Por ejemplo, en el caso de FOLAP, que fue el caso del ex Manicure, el ex gobierno regional, yo creo que ahí hay un caso que podría perfectamente esa labor haberla realizado. Cercotec, FOSIS, a través del trabajo de los propios funcionarios que están ahí y que tienen el conocimiento técnico respecto a el trabajo con emprendedores sociales, emprendedores por necesidad. Los municipios también tienen las unidades de desarrollo económico local con los cuales trabajan con emprendedores. Entonces, cuando no existe el conocimiento, uno debiera utilizar otros mecanismos, pero existía. ¿Y por qué no se hizo? Porque efectivamente había un trabajo que se quería desarrollar con ciertos organismos y no se utilizó los servicios que hoy en día tienen el conocimiento. Yo creo que ahí lo importante es que cuando existan los organismos que tienen el conocimiento técnico, sean los organismos que tienen el conocimiento técnico quienes ejecuten los proyectos por parte de los gobiernos regionales o de organismos internacionales cuando existan esos recursos. ¿Hal? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor?
Con respecto al caso convenio, que es lo que veníamos hablando en la última pregunta, salió de hecho de la respuesta de ustedes, ¿de qué manera se puede perfeccionar precisamente lo que existe al día de hoy, ¿cierto? Tanto en asignaciones directas, licitaciones, ¿cierto? Para evitar lo que pasó, o a su criterio quizás debe ser el Estado mismo que debe ejecutar precisamente aquellos proyectos y no tercerizarlos. O sea, yo creo que aquí el rol de fondo es que hay que profundizar en mayor fiscalización y hacer un seguimiento de cada caso, de cada situación, porque hay que, a ver, ¿cómo podría haber sido mejor? Vuelvo a lo mismo. O sea, a lo mismo que dije al principio, porque es la única forma de transparentar, garantizar que no va a haber corrupción, que no van a haber desvíos de fondos. Tiene que haber mayor fiscalización, tiene que haber una investigación de quiénes están detrás de las licitaciones públicas, por ejemplo, cuáles son las relaciones entre los funcionarios públicos que están en ciertos asientos encargados de proyectos de fondos regionales y qué relación tienen. Tiene que haber una investigación de quién está detrás de las instancias que se adjudican los fondos. No puede haber una relación entre un funcionario público y alguien que es parte de una fundación, de ningún tipo, o sea, no debería pasar. Yo honestamente pienso que un funcionario público no debe ser parte, por ley, de ninguna fundación, absolutamente de ninguna. No puedo tener intereses, conflictos de interés en ese sentido. Perfecto, muchas gracias. Miguel. Bueno, efectivamente, hay situaciones como lo que mencionaba mi antecesor en relación a que hay organismos dentro del propio Estado que son capaces de desarrollar algunas de las actividades de desarrollo económico local y algunas capacitaciones y otros en que los gobiernos regionales pueden descansar en ellos mismos para poder desarrollar esto. O recursos, por ejemplo, del gobierno regional que bajan al Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, y que desde ahí se puedan licitar porque tienen el expertise, el conocimiento, conocen más a las empresas y pueden desarrollar adecuadamente esas actividades. Pero esto también pasa por lo que conversábamos al principio, de un control y fiscalización severo. En el municipio de Temuco nosotros entregábamos cerca de 2.000 millones de pesos anuales en subvenciones y en fondos comunales, a las juntas de vecinos, a los clubes deportivos, a los adultos mayores. Todos postulaban, se hacía un análisis y se entregaban los recursos. Incluso los propios concejales tenían para, de alguna forma, beneficiar algunas instituciones que son ayudantes del municipio. En este caso, estoy hablando a nivel comunal. El municipio tiene cierta cantidad de recursos y el municipio entonces los entrega a una organización deportiva para que desarrolle actividades deportivas. Lo entrega a una agrupación de adultos mayores para que le mejore la vida a los adultos mayores. Él la entrega a una institución de capacitación, eventualmente, para que preparen y capaciten a los vecinos. Pero esto tiene que ir de la mano, con un análisis previo y un análisis durante el desarrollo del evento y posterior al evento. Yo fui crítico también de esta situación del FOLAP, porque se le entregaron cerca de 740 millones de pesos a una persona que de hecho después se dio a la fuga. Tengo entendido que hoy está en la cárcel, y eso espero que se quede un tiempo largo, porque lo que ahí se cometió el error es que esas platas no se pueden entregar de una sola vez. Se tienen que entregar en forma... Indíqueme qué avance tiene, yo le paso la plata. Indíqueme el avance, se fiscaliza, yo le entrego los recursos. Esa es la forma como se hacen las construcciones y todo este tipo de eventos. Entonces faltó fiscalizar, faltó experiencia política, pública, en ese sentido, y yo lamento las situaciones que se vivieron, y como también lamento, por ejemplo, que la diputada Catalina Pérez del norte de Chile esté hoy día, tengo entendido, con arresto domiciliario total a propósito de estar
involucrada también en otros asuntos. Lamento que se esté investigando al gobernador de la región metropolitana por otros asuntos, porque eso le hace mal a la política, le hace mal a la gente cuando a uno le gritan en la calle, el ladrón corrupto. Yo no me pongo ese sombrero por ningún lado, así es que no tengo problema en ese aspecto, pero sí yo lamento que la falta de experiencia haga y se cometan este tipo de errores que son muy graves ante la opinión pública. ¿Está de acuerdo con lo que plantea Ronald, que hay ciertas funciones que pueden hacerlo con la misma cantidad de recursos de instituciones públicas? Sin duda, como lo mencioné. ¿Sí? Lo mencioné recién, Natalie, en el sentido que Ronald decía que hay instituciones públicas que pueden recibir recursos y ser ellos los que hacen los proyectos y desarrollan las actividades. Y se puede hacer fiscalizado también, pero se puede hacer porque tienen el conocimiento previo de los equipos que están trabajando en esos lugares. Lo pregunto porque en general la respuesta del Estado o en este caso de los gobiernos suele ser un poco más lenta, y ahí es donde la burocracia es la que critica mucha de la gente que recibe este tipo de beneficios, y cuando estos servicios se tercerizan, ¿cierto? Estos proyectos se tercerizan, se logran hacer con mayor rapidez. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque también el aparataje estatal quizás se amplía muchísimo si se les delega ese tipo de responsabilidades, ¿o no? Sí, lo que pasa es que cuando voy al hecho de organismos técnicos que tienen el conocimiento, es que tienen el conocimiento respecto a organismos con los cuales trabajan. ¿Ya? Y ahí está la tercerización. Entidades ejecutoras, claro. Por ejemplo, Corfo, Cercotec, sí. Trabaja con entidades ejecutoras y que ya llevan mucho tiempo trabajando con ellas, y hay funcionarios de años que conocen el mecanismo de cómo fiscalizar, regular y trabajar con estas instituciones. Incluso hoy en día, por ejemplo, ProChile también, un organismo que tiene por normativas la función de promover nuestros productos en el extranjero, particularmente las direcciones regionales, promover los productos regionales para que puedan ser exportados. Tiene funcionarios que conocen cada uno de los sectores productivos de nuestra región de la Araucanía y que generan tienen un conocimiento técnico con los cuales se vinculan con diferentes beneficiarios. Entonces, es ahí cuando uno habla de que en realidad se le entreguen recursos a los sectores públicos o a los servicios públicos que tienen el conocimiento técnico, porque en realidad hay funcionarios de carrera. Yo lo dije hace un tiempo, hay funcionarios de carreras que están siendo metidos en este mismo saco, como lo decía Miguel, respecto a, no sé, vas por la calle y te llaman corrupto. A mí tampoco me pongo ese sombrero, porque en definitiva el trabajo que uno hace tiene que ver precisamente con el trabajo con las comunidades, con la ciudadanía, y conocer también los servidores públicos que hoy en día en los diferentes organismos del Estado están trabajando hace mucho tiempo y que tienen un rol importante para poder ejecutar de buena manera los proyectos que van en beneficio de la ciudadanía. ¿De acuerdo, Miguel? Sí, solo para complementar, Natalia, en el sentido de que si yo quiero construir casas, ¿a quién voy a recurrir? Al Ministerio de Vivienda. Y el Ministerio de Vivienda tiene una estructura a través de los organismos que hacen las personas que tienen necesidades de casa, tienen las empresas que ya tienen catastradas, que hacen bien los trabajos y tienen el sistema para, por ejemplo, la compra de los terrenos. Entonces, si quiero construir vivienda, voy al Ministerio de Vivienda en este caso. Si quiero arreglar caminos, la plata deberá ir al Ministerio de Obras Públicas con cierta lógica, digamos. Pero también hay a veces lo que tú decías en relación a que a veces son demasiado engorrosos los servicios públicos y nos demoramos demasiado en ejecutar algunas obras. Entonces, tenemos que alivianar ese aspecto, pero sin dejar de tener un buen sistema de fiscalización, un buen sistema que nos permita decir, aquí la plata llegó donde tenía que llegar. Si vamos a ripiar un camino, que se controle, que tenga la cantidad de ripio correspondiente, que se hayan pasado las máquinas que corresponden, que tenga las características que se licitó, y para eso entonces también, por ejemplo, en muchas ocasiones los alcaldes me decían, como alcalde de la capital regional, me decían a mí, bueno, cambiemos el tema de las globales, por ejemplo. Las globales es que se contratan empresas que tienen la misión o la tarea de mantener ciertas rutas, y a veces la cantidad que se pagaba por kilómetro era bastante elevada. Entonces decíamos, entréguennos la plata a los municipios, que tenemos camiones, tenemos tienen. Los municipios tienen motoniveladora, tienen camiones, tienen pozos de ripio. Nosotros comprábamos también como municipio el material chancado, y en ese sentido entonces teníamos
las condiciones, el equipo, el conocimiento para hacer ese trabajo. Tal como lo decía Ronald, en el sentido que no es necesario en ese aspecto. Pueden haber otros municipios más pequeños, obviamente, que sea un poco distinto a esto, pero en general los municipios tienen la maquinaria. Hoy día lo veíamos en un gran desfile que hubo en Loncoche, en que se mostraba la maquinaria y los equipos que tienen municipios como el de Loncoche, en que pueden trabajar y hacer sus arreglos, que en vez de entregárselo a los globales, entreguemos la plata a los municipios. De ahí pueden nacer algunas sugerencias, ideas, propuestas para mejorar este aspecto. Ya, pues llegamos a lo último. Cada uno de ustedes va a disponer de 1 minuto y medio. ¿Sí? Tengo una pregunta. Es que lo que pasa ya, en general estamos todos de acuerdo en que se necesita mayor fiscalización, en que hay corrupción, en que siempre hay un temor a denunciar, ¿ya? Entonces mi pregunta es, ¿cómo evitamos que los fiscalizadores se caigan en corrupción? Se corrompan. Claro, entonces, ¿qué garantías yo le doy a un fiscalizador? Por otra parte, a quienes se les entregan los recursos que son aparte de las instancias públicas para realizar un proyecto, ¿ya? Creo que ahí también, claro, uno se puede ir a la segura con algunas carteras ministeriales, en fin, instancias como Serviu, pero también creo que hay que garantizar oportunidades para los que están empezando en esto. Porque de repente hay una empresa que puede tener ya, una constructora que puede tener mucha experiencia. Todos se caen en algo, ¿ah? La perfección ahí no existe, le digo por experiencia. Pero también velar porque también sea más equitativa la forma de otorgar los recursos que son de todos. Perfecto. Llegamos al término, 1 minuto y medio. ¿Con quién comenzamos? ¿Quién quiere ser la primera persona para poder dirigirse precisamente a quienes nos están viendo? Que me diga. ¿No quiere? Ya. ¿Voy yo entonces? Ronald, Ya, comenzamos bueno. con usted. Bueno, soy nacido en Padre Las Casas, viví mucho tiempo en esa comuna, estudié en la Universidad de la Frontera, estudié en el Liceo Camilo Enrique, en el Instituto Claret. Creo en la política de los grandes acuerdos, el Senado es un espacio para aquello. Creo en una región con más seguridad, con más desarrollo, con más empleo. El trabajo que queremos desarrollar como candidatura al Senado y como futuro senador es precisamente aportar desde la experiencia del mundo público en el Senado. Queremos renovar la política. La gente está cansada muchas veces de los políticos, pero no de la política. La gente hace política todos los días, en su día a día, en su barrio, con sus organizaciones sociales. Nosotros desde esta candidatura joven queremos ser el candidato y particularmente el senador más joven de la región de la Araucanía, para poder llevar la voz de la juventud en temas tan importantes como lo es el desarrollo y la seguridad y los empleos en nuestra región de la Araucanía. Así que los invitamos a conocer nuestra candidatura, a seguirnos en redes sociales y a abordar esta candidatura desde el punto de vista de la renovación, porque nosotros lo que buscamos es renovar para crecer. Perfecto. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Muy bien, pues muchas gracias, Natalia. También yo tengo el orgullo de haber nacido acá en Temuco, de haber estudiado toda mi vida acá en Temuco también, de haber desarrollado mi familia, mis empresas dentro de la ciudad de Temuco y posteriormente asumí el desafío el 2008 de ser candidato a alcalde, donde salí electo en 3 ocasiones. Estuve 12 años en el municipio de Temuco, donde la misma gente hoy día puede hacer una evaluación del trabajo que se hizo en su oportunidad. Hoy día tengo ya también la experiencia de 4 años como diputado, donde he podido también conocer el quehacer de la Cámara de Diputados y que espero que esta experiencia de alcalde, de diputado, poder llevarla hasta el Senado. Hemos trabajado fuertemente con un 100% de asistencia, 100% de puntualidad en nuestro trabajo, participación en todas las comisiones, en todas las oportunidades en la sala del Congreso Nacional. Y por otro lado, yo llamo a votar local. Vota local. Vota por quienes conocemos la región, sabemos de nuestra región, vota local por las personas que vivimos acá y que hemos recorrido toda la vida la región de la Araucanía, no solo en un proceso eleccionario y no solo para estos eventos, sino que solamente lo hacemos permanentemente como somos parte de la región de la Araucanía. Así que muy contento, muy agradecido de la invitación
Dios salve a Chile y esperamos que pasen pronto estos 170 días que quedan de este gobierno que tanto mal le ha hecho al país. Gracias, Gal. Su turno. Bueno, yo voy con el Partido Ecologista Verde porque la naturaleza puede prescindir de la raza humana, pero al revés no. O sea, nosotros requerimos a la naturaleza. Entonces, bueno, yo digo que soy holística, no política. Soy terapeuta holística. Estuve también con estudios de fonoaudiología en la UFRO y me retiré por motivos particulares. Pretendo volver a terminar lo que comencé en algún momento porque me apasiona mucho la fonoaudiología. Fue el partido que me hizo más resonancia en el sentido de preservar, cuidar las reservas de la biosfera. La Araucanía es una región especialmente donde hay ecosistemas de biodiversidad únicas en el planeta, ¿ya? Acá hay muchas localidades donde se puede potenciar el turismo de manera sostenible, con una trilogía entre lo que es el desarrollo, la conservación, de la mano con el apoyo logístico. ¿Para qué? Para hacer un equilibrio entre lo que podría decirse el capitalismo y la calidad de vida. Yo tengo que ver y evaluar como senadora si un proyecto que no se vaya a un extremo ni al otro. Entonces, si bien se puede colocar un resort, en fin, a la orilla del lago Villarrica, que no sea a costa de que el lago Villarrica está totalmente sucio y contaminado. Esa es mi mayor carta de presentación, cuidar la biosfera. Perfecto, y quiero agradecerles el día de hoy a quienes nos acompañaron, hija de candidata al Senado por la Araucanía por el Partido Ecologista Verde, gracias por haber estado el día de hoy. Le agradecemos a Ronald Clips, candidato también del Partido Socialista, lista Unidad por Chile, gracias por acompañarnos hoy. Miguel Becker, un gusto haberlo tenido por acá, gracias por habernos acompañado. RN, lista Chile Grande y Unido. Gracias a los tres y bueno, nosotros vamos a seguir por supuesto todos los días con Chile bajo la lupa, con diversos aspirantes, candidatos, candidatas, ya sea al Senado como también a los dos distritos. Son 25 los candidatos a senadores acá en la Araucanía, son 5 los escaños que existen en esta circunscripción que es nuestra región, son 50 a nivel nacional y por supuesto la idea es que usted los conozca, los escuche en análisis, en sus propuestas y pueda tomar así una decisión informada en noviembre próximo. Que tenga una buena noche y nos vemos mañana con un nuevo Chile bajo la lupa. Gracias a todos por acompañarnos.